de Costa Rica sobre lo que ocurre en este momento en Los Ángeles, en California. Recordamos el año pasado que hubo pues un mega incendio que, bueno, consumió unas 17 millones de hectáreas, es algo pues monstruoso, y bueno, se está repitiendo de alguna manera siniestro, ¿verdad?, que pone a correr a las autoridades, se pierden vidas humanas, se pierde fauna, se pierde flora, se pierde muchísimo, pero aquí en Costa Rica también pues podemos ser víctimas de un incendio no de estas magnitudes, pero que sí también las autoridades se preparan con toda la estrategia, con todos los recursos para poder atenderlo, y es Óscar Mora, quien es el coordinador del programa de manejo del fuego del SINAC, que nos acompaña aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por estar con nosotros, don Óscar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en Costa Rica, ¿qué podrías decirnos de qué es lo más común? Un incendio estructural, un incendio forestal, y además de sus causas, ¿verdad? Que a veces es, o la mayor parte de las veces, es causado por nosotros mismos. Sí, bueno, aparte de los incendios estructurales que atienden los compañeros de bomberos de Costa Rica, se dan mucho incendio forestal durante la época seca. Nosotros como Ministerio de Ambiente nos preparamos año con año para la temporada de incendios forestales. En este país hay dos instituciones que atienden incendios forestales, tanto nosotros en el SINAC como los compañeros de bomberos de Costa Rica. Nosotros atendiendo incendios dentro de áreas silvestres protegidas que se presentan mucho por causa de vandalismo, se presentan mucho quemas agrícolas que se hacen sin permiso, ¿verdad? Existen ciertas condiciones para poder generar una quema agrícola, pero en algunas ocasiones eso no se cumple y nos genera incendios importantes, ¿verdad? También lo que es cacería, actividad de caza, de vandalismo, de venganza, en menor medida las fogatas, que también nos generan ciertos incidentes. Esto que veíamos ahí, Óscar, las imágenes internacionales en Los Ángeles, Estados Unidos, ¿por qué se ocasiona? Porque son incendios que usted me decía, en Costa Rica ya nos asusta ver 5.000 hectáreas quemadas. En Estados Unidos estamos hablando del año pasado, por ejemplo, 17 millones de hectáreas afectadas, 130.000 personas este año han tenido que ser evacuadas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las causas de un incendio que pareciera un apocalipsis allá? Sí, bueno, para los incendios se requieren tres condiciones, que son las condiciones climáticas, lo que es el combustible y después los factores humanos, ¿verdad? A nivel de expertos, se habla de 6 generaciones de incendios. Las primeras generaciones de incendios se caracterizaban por la continuidad del combustible, por lo que tiene que ver con la velocidad de la propagación del incendio, por lo que tiene que ver con la intensidad de las llamas, con lo que tiene que ver lo que es el tema interfaz urbano-forestal, llamamos incendio interfaz a los incendios que inician en el bosque y se pasan a las comunidades o viceversa, y también con lo que son incendios con focos simultáneos. Esta sexta generación que se está produciendo ahora, que es afectada por el cambio climático, la llaman mega incendios, porque es una combinación de todas estas generaciones anteriores. Es la más peligrosa de todas. Es la más peligrosa que todas. Tiene un comportamiento impredecible, incluso puede generar su propio microclima. Eso hace que se generen focos secundarios, que se generen torbellinos de fuego que llaman. Y toda esta afectación climática hace que sea impredecible de atender. Entonces es muy, muy complicado de controlar. Sabemos que las dimensiones de Costa Rica no se comparan, ¿verdad?, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero recuerdo el año antepasado del incendio en Palo Verde, que a ustedes los mantuvo durante un mes trabajando, ¿verdad?, y fueron casi 5.000 hectáreas, ¿verdad?, pero ¿podría ocurrir alguna catástrofe como la que ocurre en este momento en Estados Unidos, al menos tropicalizada a nuestras dimensiones? Es correcto, digamos, tal vez un incendio de esa magnitud de 100.000 hectáreas es un poco complejo, ¿verdad?, pero al haber cada vez más presión de las comunidades sobre los ecosistemas, estamos propiciando que haya una mayor probabilidad de que se produzcan ese tipo de incendios que no solo afecten los ecosistemas, sino que también afecten a las comunidades, ¿verdad? No se ha visto solo en Estados Unidos, estos últimos años se ha estado viendo en Portugal, en España, en Grecia, en Chile, y bueno, a nivel latinoamericano ya hemos estado hablando de que ya tal vez algunos incendios como países un poco complejos de atender, entonces estar pensando en lo que es asistencia internacional para
En incendios tan controlarlos. importantes, don Oscar, ¿qué se toma en cuenta? Por ejemplo, en un bombero que está atendiendo en ese lugar el incidente, salvar una persona, ¿verdad? Como prioridad, salvar animales, porque estamos hablando de hectáreas boscosas, incluso donde mueren muchísimos animales, salvar estructuras. Me decías incluso que hay pozos petroleros o estructuras petroleras que también toman la decisión de darles un poquito más de prioridad. Correcto, digamos, en incendios como estos, en estos países, y al ser tan complejos de atender, lo que se prioriza es la vida humana y la infraestructura. Digamos, en estos países más nórdicos, los ecosistemas también son dependientes de fuego en algunos casos, ¿verdad? Algunas especies que requieren de fuego para poder germinar y reproducirse. Entonces, en este caso, ellos priorizan más lo que es la vida humana y el tema de infraestructura, ¿verdad? También se tiene ya como en tercera instancia la vida, el ecosistema. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en el caso nuestro, también se prioriza mucho lo que es el ecosistema porque nosotros atendemos incendios en áreas silvestres protegidas, pero ya estamos pensando en lo que son este tipo de incendios de interfaz que, como le digo, afectan a comunidades que tal vez no se han dado en esa magnitud, pero sí tal vez se puedan ir dando en los próximos años, ¿verdad? Sí, y este enero particularmente para ustedes en bomberos es un poco tranquilo, ¿verdad? Porque inició con lluvias, pero generalmente todos los eneros ustedes ya están esperando como que caiga el veranito para también intervenir los incendios que vienen en esta época de seca o de verano y demás. ¿Cómo se prepara nuestro país en este momento para enfrentar el 2025? ¿Con qué tipo de estrategia para enfrentar los incendios? Sí, correcto. Bueno, para nosotros el trabajo no termina, ¿verdad? Aunque empiecen las lluvias, siempre nos mantenemos con el tema de capacitaciones, de prácticas, de mejoramiento de equipos. Ya cuando llega enero, damos por arrancada lo que es la temporada. Como bien lo menciona, ahorita nos encontramos con lo que es un empuje frío que está trayendo lluvias a todo el país, pero eso implica que por un lado estamos tranquilos porque no hay incendios, pero también esa lluvia está alimentando la vegetación y este combustible está creciendo. Entonces, para los meses que son más complejos para nosotros en el tema de incendios, que son marzo y abril, que son los meses más secos, podrían generarse incendios importantes, ¿verdad? Ya con lo que es el arranque de la temporada, al menos a nivel de SINAC, generamos un oficio de alerta permanente, que eso es una directriz que se gira a nivel institucional para que se tomen las medidas en todas tanto de las áreas silvestres protegidas como las oficinas subregionales, para prepararnos en el tema de incendios. Se activan torres de vigilancia, se empieza con lo que es el monitoreo de puntos de calor. Son puntos de calor que detectan satélites de la NASA y nos dan una idea por lo general bastante acertada de cuando se está produciendo un incendio en un lugar alejado, ¿verdad? También con lo que es se convoca a lo que son los bomberos forestales voluntarios. Nosotros trabajamos con aproximadamente 300 funcionarios que son bomberos institucionales, pero anualmente aproximadamente unos 500 bomberos voluntarios a los cuales se les paga una póliza para que nos colaboren, nos ayudan en lo que es durante la atención de incendios, ¿verdad? Y también, como le decía, en la parte de lluvias, que estamos trabajando en prácticas y capacitaciones, y también en lo que es la parte de prevención, porque también el mensaje que se lleva a la comunidad es importante. Con este tema, volviendo al tema de Estados Unidos y a Chile, que se dan este tipo de incendios, ahora se está trabajando mucho el tema de comunidades resilientes, que son comunidades que están preparadas para este tipo de eventos, que si bien no van a poder evitarlo, tal vez van a poder aminorar un poco lo que son los riesgos del incendio. Y hay muchas cosas que se pueden evitar, además, que nos podrían llevar incluso a bajar la cifra de los incendios aquí en Costa Rica. Por ejemplo, el año pasado pues murieron 12 personas en incendios estructurales, pero me parece que todo esto sí se puede evitar. Como decías que hay incendios que no se pueden evitar, otros sí los podemos evitar en nuestras casas, ¿verdad? Pero, ¿qué podríamos decir del panorama en Costa Rica? ¿Ha disminuido la cantidad de incendios? ¿Cómo está nuestra realidad en ese aspecto? Se mantiene bastante similar en el tema de los años. El año pasado tuvimos 140 incendios. Dentro de áreas silvestres protegidas se afectaron 4.092 hectáreas. De esas 4.092 hectáreas, 2.097 fueron en bosque, por ejemplo, bosque secundario. Entonces, la cifra se mantiene aproximadamente a nivel país, se afectan unas 35.000, 40.000 hectáreas, y en años como el año pasado, que es fenómeno del Niño,
que son años caracterizados por ser años más secos, la cantidad de hectáreas se eleva un poco, ¿verdad? Ya más a nivel estructural, para las empresas, por ejemplo, que tienen su plan o que no tienen ese plan, estrategia o extintores, ¿verdad? Por donde tienen que estar o en las casas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas que podemos ir desarrollando para evitar también los incendios estructurales? Bueno, nosotros no nos especializamos en incendios estructurales, ¿verdad? Eso es competencia de los compañeros de bomberos de Costa Rica. Nosotros nos abocamos más a la parte comunal, como le digo, a la generación de brigadas de bomberos voluntarios. Ellos se les capacita en temas de cómo, no solo de cómo controlar un incendio, sino en temas de prevención, ¿verdad? Ellos trabajan mucho en la parte de prevención, trabajan con las escuelas, se les explica a los niños, a la gente de las comunidades, la importancia, por ejemplo, de no quemar basura, que es una práctica muy común en algunas zonas del país. Claro, las quemas, esas famosas quemas donde usted ve que la gente tira las bolsas llenas, las deja ahí, y de ahí, a veces uno ve un habitante de calle, llega, le prende fuego y algo así. Eso de alguna manera puede resultar pues también dañino para la naturaleza. Claro, exacto. O por ejemplo, digamos, en el caso de los propietarios de terrenos agrícolas, se les incentiva a que vayan al Ministerio de Agricultura para que soliciten el permiso correspondiente y se les generen las pautas o las características de cómo tienen que generar esta quema para que se haga de una forma segura, ¿verdad? Perfecto, don Oscar, muchas gracias por habernos acompañado y también generar un poco de conciencia sobre el tema de los incendios, el manejo y la prevención también. Muy amable. No, muchas gracias, estamos a la orden. Bien, buenas tardes, seguimos con más.